Entonces, en el tema de hoy vamos a trabajar el plano cartesiano. El plano cartesiano nos sirve para ubicar puntos o figuras o trazar líneas en el espacio. ¿Listo? Cuando hablamos de plano cartesiano, hablamos de esta imagen que ustedes ven acá, o estas dos imágenes que ustedes ven acá, de un cruce de ejes, donde el eje horizontal, como ustedes lo ven acá, se demarca con la X y el eje vertical con la Y. Pero en la geometría llamamos al eje X el eje de las abscisas y al eje Y el eje de las ordenadas, como aparece en la segunda imagen. En este plano cartesiano, si nosotros nos damos cuenta, está separado o se divide al hacer la cruz. Hay 4 espacios que llamamos cuadrante. Entonces, en contra de las manecillas del reloj, vamos a ver el cuadrante 1, el cuadrante 2, el cuadrante 3 y el cuadrante 4. Dentro del cuadrante 1, nosotros tenemos el eje de las abscisas o eje X y el eje de las ordenadas o eje Y, que forman una L entre ese cuadrante, y los números que aparecen ahí son números positivos. Entonces, aquí en la primera imagen tenemos que en el cuadrante 1 dentro de este paréntesis aparece más, coma, más. ¿Eso qué quiere decir? La posición del primer más que aparece aquí es el número que está en el eje X o eje de las abscisas, coma, y el otro más es la posición del número que está en el eje Y o eje de las ordenadas. ¿Listo? Entonces, un punto se escribe o se dibuja mediante un grupo dentro de un paréntesis separado por una coma de esos dos números, donde el primer número siempre va a representar el eje de la X o abscisas y el punto 2 después de la coma, el eje de la Y o de las ordenadas. Ahora, esos números que aparecen en el plano cartesiano se dividen en la intersección que hay entre los dos ejes, que es el 0 que aparece aquí o el punto rojo que aparece en la segunda imagen, está hacia la derecha de forma horizontal, son números positivos. Hacia arriba, en el eje de las ordenadas, en el eje Y, aparece números positivos, y a partir del punto hacia la izquierda de forma horizontal son los opuestos a los positivos, o sea, los números negativos. Y hacia abajo también son los arriba, o sea, los negativos. ¿Listo? Entonces, si nos damos cuenta, el cuadrante 1 va a tener en su ubicación de ese espacio números positivos en X y positivos en Y. Si paso al cuadrante 2, voy a ubicar números negativos en el eje X y positivos en el eje Y. Si voy al cuadrante 3, voy a ubicar números negativos en el eje X y negativos en el eje Y. Y si voy al cuadrante 4, voy a tener positivos en el eje X y negativos en el eje Y. De esa forma es que en la primera imagen nos muestra los signos que van a tener los puntos y dónde se van a encontrar ubicados. Entonces, si yo tengo un punto, ejemplo, aquí en la parte superior, y me dan el punto 2,4, yo ya sé que esos dos puntos son positivos. Y a los dos puntos ser positivos, yo ya identifico que se va a ubicar ese punto en el primer cuadrante o cuadrante 1. Pero si en cambio yo tengo un número que es menos 3, menos 1, yo me doy cuenta que ambos son negativos y que si me doy cuenta cuando ambos números de ese punto son negativos es porque se va a ver ubicado en el cuadrante 3. ¿Listo? Entonces eso es importante para identificar dónde vamos a ubicar nosotros los puntos. Bueno, entonces tenemos aquí nuestro primer ejemplo para ubicar puntos y me dice, traza los puntos indicados en el plano cartesiano. Rotula cada punto con la letra correspondiente.
traza una línea en orden entre los puntos. Entonces, cuando hablamos de ubicar puntos en el plano cartesiano, nosotros tenemos que entender que un punto se expresa de la forma en que ustedes lo están viendo ahí dentro del paréntesis, separado por una coma. El primer siempre va a ser en el eje horizontal, o sea, en el eje de las X o abscisas, acá. Y el segundo punto, el segundo número después de la coma, está dando referencia al eje de las ordenadas o eje Y. ¿Listo? Un punto solamente siempre va a estar, va a tener dos números. Esa coma es la separación de los dos números, no es una coma de número decimal, para que lo tengamos en cuenta. Entonces el primer punto es el punto A de coordenadas 0,8, recordemos. En el X ubico el 0, está aquí en todo el centro de las dos ejes. Y coma 8 quiere decir que subo hasta el 8 y pongo mi primer punto. Entonces aquí está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 y aquí ubico mi primer punto. ¿Listo? Y ese es el punto A. ¿Listo? Ahora voy a graficar el punto B, que es 2,3. El 2 en 2, ¿sí? Y en 3, o sea, subo 3. 1, 2 y 3. Aquí sería el punto B. Luego el punto C me dice 7,3. 7 en X, aquí voy hasta allá y a partir de ese 7 subo 3. 1, 2, 3. Y aquí sería el punto C. Luego el punto D, 3,0. O sea, voy en 3 en X y 0 quiere decir que no sube ni baja, o sea que queda ahí sobre ese 3. Y ese es el punto D. Luego el punto E, 4, menos 6. 4 en X y menos 6 en Y, o sea, es bajando. 1, 2, 3, 4, 5 y menos 6. Y aquí sería el 4, menos 6, que es el punto E. Luego tenemos el punto F, que es el 0, menos 3. En X es 0 y menos 3 es en Y, o sea, sobre el eje Y negativo ubico el menos 3. Y ese es el punto F. Ahora voy a ubicar el punto G. El punto G es menos 4 en X, o sea, en el eje horizontal voy ahora hacia los negativos, aquí me paro en menos 4, y menos 6, o sea, bajo hasta el menos 6. Aquí sería 0, menos 6 y ese es el punto G. Punto H es menos 3 en X y 0, o sea, ni subo ni bajo, queda ahí sobre el menos 3. Y ese es el punto H. El punto I es menos 7 en X acá y 3 en Y, o sea, subo porque los positivos en Y van hacia arriba, desde ese menos 7. Y este es el punto I. El punto J es menos 2 en X, me paro aquí en menos 2, y 3 positivo en Y, o sea, subo 3 positivo en Y. Y este es el punto J. Y el punto K es el punto 0 en X y subo en 8, o sea, vuelve al inicio. Fíjense en que el K es el mismo A. Ahora me dice, los puntos en ese orden que aparece ahí. Los puntos en ese orden que aparece ahí, o sea, en el orden de las letras. O sea que el A, la 1 con la B, la 1 con la C, la 1 con la D, la D, la 1 con la E, la 1 con la F, la F, lo 1 con la G con la H, uy, que quedó torcida. La G con la H con la I con la J y la J con la K, que la K es el mismo punto A. Entonces el A es también punto K.
Y si nos damos cuenta, en lo que acabamos de hacer, obtuvimos una figura que es una estrella. Entonces, fíjense en cómo a partir de puntos ubicados en el plano cartesiano, yo puedo formar figuras geométricas. ¿Listo? ¿Y cuáles figuras geométricas puedo hacer? Infinidad de figuras geométricas. Lo más importante es que nosotros reconozcamos y entendamos cómo ubicar puntos en el plano cartesiano. Reconocer que el plano cartesiano tenemos el punto del centro y que a partir de ese punto yo voy a trazar una línea horizontal que es desde ese punto, desde este punto a la derecha, son números positivos. Que de este punto a la izquierda son números negativos. O los opuestos a los positivos. Que desde ese punto hacia arriba, hacia el norte, hago aquí las flechitas para una recta porque eso se prolonga, son números positivos también. Pero en el eje Y o en el eje de las ordenadas. ¿Listo? Positivos. Y desde ese punto hacia el sur son números negativos. Son números negativos. ¿Listo? Y así se arma el plano cartesiano. Y recordemos también que el punto de forma general A, B, la parte que indica A es en el eje X y la parte o el número que está ubicado en la posición de la letra B se ubica en Y. Y así yo ubico puntos en el plano cartesiano. Nuestro siguiente punto o ejemplo nos dice escribe las coordenadas de cada punto indicando en el plano a la derecha. Entonces me dan un plano cartesiano, me dan unos puntos ya ubicados en el plano cartesiano y tengo que llenar esta tablita con esos puntos. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Dice el punto B, entonces voy y busco el punto B y ya lo encuentro aquí. Y digo, en X está dirigido al punto 1. Está en el punto, en el número 1, la coordenada en X, 1. Y en Y subió hasta el 5. ¿Cómo lo escribo como par ordenado? Eso se llama par ordenado, pues 1,5. ¿Dónde está? En el primer cuadrante. ¿Listo? Voy a buscar el punto C. Aquí lo encuentro el punto C. Este punto C está en X en menos 4 y en Y no subió porque está sobre X. Entonces en X está en menos 4 y en Y como no subió ni bajó está en 0. El par ordenado se escribiría menos 4,0 y se encuentra en ¿cuál cuadrante? Digamos, miren el ejemplo que hay acá del punto E que está sobre uno de los ejes y dice que el cuadrante es ninguno. Lo mismo pasa con nuestro punto C. No está en ningún cuadrante. Ninguno. ¿Listo? Y eso es importante que lo entendamos. Para que pueda estar en alguno de los cuadrantes debe estar en el espacio entre ellos, no sobre los ejes. El punto D está aquí en la esquina superior izquierda. En X está señalando al número menos 5 y en Y subió hasta el número 5. Lo que quiere decir que el par ordenado de ese punto es menos 5,5 y está en el segundo cuadrante. Ya tenemos el punto E como opción. El punto F está aquí en el primer cuadrante y está en la parte horizontal señalando al número 4 y en la parte vertical también está señalando al número 4 y ambos son positivos. O sea que el par ordenado es 4,4 y está en el primer cuadrante. El punto G está aquí sobre el eje, ¿listo? Y está señalando al número 5 en X y
subió ni bajó está en 0. Nuestro par ordenado es 5,0. Y decimos que está en ninguno de los cuadrantes. ¿Listo? Los otros les queda para que ustedes en casita lo puedan trabajar y lo puedan completar. Aquí tenemos un tercer ejercicio muy similar al anterior. Dice, escribe las coordenadas de cada punto indicado en el plano. Entonces aparece en la imagen de la izquierda un plano cartesiano con puntos ubicados y en la imagen de la derecha aparece nuestra tabla donde debemos terminar de completarla identificando en dónde cada punto, en qué cuadrante y qué coordenadas tiene ese punto de ubicación. Se les queda ahí en el video para que lo puedan ustedes realizar como práctica. Aquí les dejo también otra imagen donde pueden ustedes ubicar las coordenadas de cada punto que aparece en el plano. Aquí les aparecerá también dos actividades donde podrán marcar el plano cartesiano, unir los puntos con líneas rectas y les va a aparecer una figura y tendrán que decir o de encontrar qué tipo de figura es. Y este último que dice haz un auto, quiere decir que todas esas coordenadas que hay ahí me van a formar un auto en el plano cartesiano. Recordemos que en el orden en que nos están dando los puntos es el orden en que vamos a unirlos también mediante líneas rectas. Entonces espero que les haya quedado claro, espero que les sirva las actividades que les dejo ahí en el video para que las realicen y puedan estudiar. Nos vemos en un próximo video y no olviden suscribirse al canal, compartir el video si les gustó, hacer sus comentarios y darle like. Feliz día. Nos vemos en un próximo video.